en otros lugares. Entonces, es un medio por el cual el Señor también está llevando su palabra. Amén. Entonces, hermanos, bienvenidos nuevamente. Qué gusto verlos. Este frito ya está sabroso. Luego por ahí un chocolatito más al rato para poder entrar en calor. Amén. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan con sus Biblias, hermanos, a el libro de Génesis? Y vamos a continuar en esta serie que hemos llamado En el Principio, y pues basada en el libro de Génesis. Vamos a continuar en el capítulo 17, y pues nos encontramos en esta sección, ¿verdad?, que nos habla acerca de la vida de Abraham. Va desde el capítulo 12 aproximadamente hasta el capítulo 25, según lo que algunos han podido ver, ¿verdad? Entonces, este capítulo 17 pues está hablando, ¿no?, del pacto de Dios con Abraham, el pacto que Dios está estableciendo con Abraham. Y si ustedes se recuerdan, en nuestro estudio anterior, en nuestro último estudio, pues el Dios Todopoderoso pues se le apareció a Abraham. ¿Se recuerdan? El Dios Todopoderoso se le apareció a Abraham después de 13 años, después de que había nacido su hijo Ismael. Dios se le aparece nuevamente a Abraham. ¿Para qué? Para confirmar el pacto. ¿Se recuerdan que le recordó esas promesas que él le había dicho anteriormente? E incluso se las amplió un poquito más. Entonces se le aparece nuevamente para confirmar, para reafirmar ese pacto que Dios haría con él. Y como vimos, parte de esa reafirmación del pacto fue que Dios le cambió el nombre a Abraham. Le puso un nuevo nombre para pues darle seguridad a Abraham de que iba a cumplir su promesa. Ya no se llamaría Abraham, sino que se llamaría Abraham. Entonces eso fue para darle seguridad de que Dios cumpliría sus promesas. Abraham, su nombre significa que, dijimos, padre de qué, de muchedumbres. Entonces cuando Abraham ahora lo llamaran por ese nombre nuevo, Abraham iba a recordar, ¿no?, esa promesa de que Dios daría un descendiente a su vida. Entonces hoy vamos a continuar viendo lo que Dios le sigue diciendo a Abraham acerca de ese pacto, y vamos a ir al capítulo 9. Acompáñenme al versículo 9, de lo que es Génesis 17, y vean lo que Dios va a seguir hablando, anunciando a Abraham acerca del pacto. Le va a hablar acerca del tiempo de duración de este pacto. Le va a decir también quiénes deben de guardar el pacto, y le va a dar también una señal acerca de este pacto. Así que vayamos al texto, hermanos, y veamos el versículo 9, lo que dice. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces, en los versículos anteriores, hermanos, en los primeros versículos, Dios le confirmó y le reafirmó a Abraham las promesas. E incluso le cambió el nombre. Pero ahora vean lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dice lo que debe de hacer Abraham en aquel pacto. ¿Y qué debe de hacer Abraham? Observe, Abraham debe de ¿qué? De guardar el pacto. Tú pues guardarás ¿qué? Mi pacto. Abraham, ¿qué debe hacer? Obedecer. Guardar precisamente significa eso, ¿verdad? Obedecer, cumplir con los términos del pacto que Dios está estableciendo con él. Y observemos que no solamente es Abraham el que lo debe de guardar, sino también ¿quiénes? Sus descendientes, sus generaciones futuras, pues hasta que Cristo viniera en carne a este mundo. Entonces, este pacto, si ustedes observan, debe ser guardado tanto por Abraham como por ¿quiénes? Como por sus descendientes. Y esto era con el propósito que Dios lo establece para hacer de ellos un pueblo que, un pueblo escogido, un especial tesoro, una nación santa, un pueblo apartado para Él. Dios tenía un propósito especial desde ese momento de apartar un pueblo para Él. Entonces, este versículo me muestra, hermano, que Dios le está dando a Abraham, pues, una responsabilidad en trasladar esa obediencia del pacto ¿a quiénes? A sus descendientes, a sus hijos. No solo Abraham iba a tomar parte en ese pacto y lo iba a guardar, sino que Abraham también tiene la responsabilidad de aquí en adelante, de ahora, de a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y trasladar esa obediencia, ¿no?, al pacto de Dios. Entonces es hermoso porque Dios no solo tiene un propósito con Abraham, sino también con sus descendientes. Entonces, hermanos, cuando Dios nos llama ahora por su gracia y por medio de Cristo a ese nuevo pacto, yo tengo un beneficio, ¿no?, en ese pacto, pero también adquiero una responsabilidad, y es poder que trasladar esa obediencia a ¿quiénes?
a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a aquellos que vienen detrás de nosotros, que ellos puedan también obedecer a ese pacto que Dios quiere establecer con el hombre. Y es ahora por medio de Jesucristo un nuevo pacto, un pacto en su sangre, lo que cantábamos ahorita. Un nuevo pacto por medio de Él en la cruz. Entonces, eso es hermoso, hermanos. Si usted y yo hoy no estuviéramos aquí, si no hubiera sido porque Dios cumplió su promesa en la cruz y nos bendijo por medio de Jesucristo, fue en base a esa obediencia de ese remanente que fue fluyendo desde Abraham, que Dios pudo cumplir su promesa en Jesucristo. Y hoy usted y yo hoy estamos aquí precisamente porque Dios fue fiel a ese pacto. Dios cumplió fielmente ese pacto de traer bendición a todas las familias de la tierra por medio de la simiente de Abraham. Entonces me encanta cómo Abraham adquiere aquí una responsabilidad de trasladar ese pacto. Eso es lo que nos muestra el versículo 9. Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y sigamos leyendo y veamos el compromiso que Abraham, el que debe de guardar. Si alguien quiere leer el versículo 10, veamos lo que dice. Este es mi pacto que guardarán entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Amén. Entonces vea cómo dice aquí, este es mi ¿qué? Mi pacto. Dios está diciendo, bueno, este pacto que estoy estableciendo contigo, Abraham, y con tu descendencia, es un pacto que procede de mí, es mi pacto, no es tu pacto, Abraham, es un pacto que procede de mí. Y vea lo que Dios le ordena a Abraham, dice, le ordena guardar ¿qué? La circuncisión. Y como lo dijimos, esto debe ser guardado por generaciones siguientes, por los descendientes de Abraham. Y si ustedes se fijan en lo que hemos estado estudiando en Génesis, esta es la primera vez que aparece esta palabra en el Antiguo Testamento y en la Biblia. Es la primera vez que podemos ver esta palabra circuncisión o circuncidado. ¿Y era la circuncisión algo nuevo para Abraham? Claro que no. No era algo nuevo. ¿Por qué? Porque esta práctica ya se estaba haciendo en las culturas paganas alrededor de Abraham, de las personas que habían en aquella época. Pero esta práctica estaba relacionada con el culto a los dioses paganos y a las dioses de la fertilidad. Entonces, observe cómo Dios saca esta práctica de ese entorno pagano, de ese entorno inmoral, para ahora poderle dar un nuevo significado, un nuevo sentido a esto. Y para esto, vean lo que Dios va a hacer. Le va a dar instrucciones a Abraham de cómo debe de hacerse esto que les ordena. ¿Cómo van a ser circuncidados estos varones? Vean lo que dice el versículo 11. Serán circuncidados en el prepucio, en la carne ¿de qué? De su prepucio. Y esto será la señal ¿de qué? De mi pacto con ustedes. Así que observemos, hermanos, y aquí tenemos la primera instrucción, ¿no? La primera instrucción de cómo se llevará a cabo la circuncisión. La circuncisión se hará en la piel del prepucio, y era cortar el exceso de piel que cubre el prepucio del órgano genital masculino. Entonces, y una pregunta que surge aquí es ¿por qué Dios ordenó que fuera en el órgano sexual masculino? ¿Qué representaba la circuncisión? Si ustedes recuerdan, Abraham y Sarai quisieron ayudarle a Dios, ¿no? Anteriormente en los versículos y en los capítulos anteriores vemos cómo Abraham y Sarai quisieron echarle una manita a Dios. Y utilizando ¿a quién? A la sierva Agar, ¿no? Y Sara le dice a Abraham, pues ahí está mi sierva, para que la promesa de Dios se cumpla y podamos tener un hijo. Entonces quisieron ayudarle a Dios en ese momento, y como lo dijimos ahí, ellos actuaron en ¿cómo? En la carne. Ellos confiaron en la carne para poder ver la promesa de Dios cumplida. Entonces ahora la circuncisión aquí me muestra y representa para Abraham que quitar la carne de su vida, apartar la carne de su vida, abandonar la confianza en ¿qué? En la carne, quitar los medios carnales de su vida, ya no confiar en los medios carnales, sino en el Dios todopoderoso que se le ha aparecido, porque Dios va a cumplir su promesa por medio de Sara, no por medio de los medios carnales que ellos quisieron
traer delante de Dios. Por eso dice Deuteronomio, Dios le dice al pueblo, y en Deuteronomio capítulo 10 versículo 16 le dice: circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Es el propósito de Dios. La circuncisión era precisamente eso: apartar la carne del corazón, apartar la confianza en la carne. Y es lo que eso representa en este momento para Abraham. Espiritualmente es apartar esos medios carnales de su vida. Deuteronomio 36 dice: además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces noten, hermanos, la circuncisión era como un recordatorio para Abraham que en el pacto era necesario dejar por fuera la dependencia de la carne. Era necesario abandonar la carne para entrar en un pacto con Dios. Pero con el tiempo, los descendientes de Abraham, ¿qué pasó? Fallaron en comprender eso. Confiaron más en ¿qué? En los medios carnales. Y pensaron de que esta señal era el pacto. No, esto es solamente una señal del pacto que Dios está haciendo con ellos. Por eso Dios lo dice aquí, la circuncisión, le dice Dios, es la señal de mi pacto con ustedes. ¿Se recuerdan cómo anteriormente en el capítulo 15 Dios ya había justificado a Abraham? Ya lo había hecho un hombre justo. ¿Por qué? Porque Abraham había creído por fe. Entonces aquí se nos dice que la circuncisión es una señal nada más. Para Abraham y sus descendientes no es el pacto, porque el pacto ya fue establecido en Génesis 15, sino que es simplemente una señal del pacto que Dios está haciendo. Por eso Pablo dijo en Romanos 4:11, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Vea cómo Pablo ahora lo entendió. La circuncisión era una señal, el sello de que Abraham había sido declarado justo por la fe. Es simplemente, Abraham ya había creído. Abraham ya había sido llamado justo por la fe. Esto ahora era el sello de aquello que él había creído. No era el pacto, no, era el sello de aquello que Abraham ya había creído anteriormente. Entonces este versículo quiere decir de que no nos salva la circuncisión, sino la justicia de la fe en Cristo. Y fue así también en Abraham. Abraham ya había creído. Abraham ya había sido declarado justo delante de Dios. Esto simplemente vino a ser ¿qué? El sello de aquello que ya había acontecido. ¿En dónde? En el corazón. En el corazón. Entonces, ¿en qué momento? Ven, aquí también le dice Dios a Abraham que debe llevarse a cabo la circuncisión en los varones. Versículo 12. ¿A la edad de qué? De 8 días. Será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Vean cómo lo dice. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. Aquí Dios da otra instrucción a Abraham de cómo o cuándo o en qué momento se llevará a cabo la circuncisión. Se debía de hacer a la edad de 8 días, como lo dice también Levíticos capítulo 12 versículo 3. Ahí dice que a los 8 días se debía circuncidar a todo varón. Entonces era esta la edad que se señalaba para el ingreso en el pacto. Hoy en día la nación de Israel, el pueblo de Israel o el país de Israel lo practica de esta manera. Los niños nacen a los 8 días y son circuncidados. Entonces, ¿por qué a los 8 días? Yo me pregunté, ¿por qué a los 8 días? Entonces, Dios, que es sabio, probablemente lo ordenó, y empecé a leer yo en algunos lugares que en ese momento, a esos 8 días, el sistema inmune está en un nivel óptimo. El sistema inmune de los bebés llega a un nivel óptimo, e incluso la coagulación de la sangre se encuentra en sus niveles más altos.
por lo que ese día esos días son un momento perfecto para poder circuncidar al bebé. Aparte, el bebé sufre menos dolor que cuando crece en la edad. Entonces, yo me preguntaba eso, ¿por qué a los 8 días? Bueno, Dios es sabio, ¿no? Y menciona esta edad para poder establecer el pacto. Pero vea también lo que dice aquí. ¿A quiénes se debía aplicar esa ordenanza? ¿Será circuncidado entre ustedes quiénes? Todo varón, por sus generaciones. Observe cómo esta señal del pacto debe ser hecha a todo varón, tanto al descendiente biológico, como ya lo dijo, como a los hijos de la servidumbre, es decir, el siervo nacido en tu casa. ¿Por qué? Porque Abraham tenía siervos, ¿se recuerdan? Abraham tenía siervos y siervas. Entonces Dios dice, bueno, no solo tus descendientes biológicos van a ser circuncidados, sino también aquellos siervos nacidos en tu casa y que también has comprado con dinero. Extranjeros que han sido comprados con dinero. Entonces lo afirma nuevamente en el versículo 13. Si alguien lo quiere leer, vean cómo lo afirma nuevamente en el versículo 13. Eso que debe de hacer Abraham. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o comprado con tu dinero. Amén. Así estará mi pacto en tu carne como pacto perfecto. Vea, ¿quiénes deben de ser circuncidados? Todos. No hay distinciones. Todos los siervos varones deben de ser circuncidados. Entonces la circuncisión se debía hacer tanto en el descendiente natural como en el extranjero comprado. Entonces aquí podemos ver desde ese momento, hermanos, cómo Dios empieza a revelar, cómo Dios empieza a mostrar esos rasgos o a mostrar desde aquel momento cómo los gentiles serían introducidos en el pacto por la fe en Cristo. Los extranjeros, porque Dios incluye a los extranjeros también aquí. No solamente era el pacto para los descendientes de Abraham. Observe cómo aquí también dice a los siervos nacidos de tu casa, que has comprado con tu dinero. Siervos extranjeros. Entonces podemos ver aquí cómo Dios empieza a mostrar desde este momento cómo los gentiles, los que no pertenecían a Israel como de sangre, iban a ser introducidos en el pacto por la fe en Cristo. Es esa la razón por la cual hoy no guardamos como cristianos la circuncisión, hermanos, sino que guardamos la fe ¿en quién? En Jesucristo, que es nuestra circuncisión espiritual, que nos hace parte de la promesa dada a Abraham. Y lo hemos estado estudiando en Gálatas precisamente, ¿no? ¿Cómo es Cristo el cumplimiento de esa circuncisión? Como lo dice Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él, refiriéndose a Cristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, hablando físicamente, no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Entonces, observe, hermanos, cómo ahora en el Nuevo Testamento se nos dice, la circuncisión es espiritual, es por medio de Cristo. Usted y yo ya estamos ya completos en Jesucristo. Ya no es necesario circuncidarnos. La obra que ha hecho Cristo es absolutamente completa. Y la señal ahora es espiritual. Es la fe ¿en quién? En Él. Es lo que Pablo ahora nos dice. Estamos completos en Él. Ustedes fueron circuncidados, dice, por una circuncisión no hecha por manos. Entonces, al llevar a cabo Cristo esta obra en la cruz y al nosotros creer en Él, somos circuncidados espiritualmente. Que era el propósito de Dios desde el Antiguo Testamento. Que su pueblo no solo circuncidara la carne, sino también ¿qué? Su corazón. Que abandonara esos medios carnales de dependencia de la carne para obedecer y confiar en Dios absolutamente. Entonces vea lo que Dios nos muestra aquí. Ya no debemos de guardar o ya no guardamos esto como algo a lo cual nosotros podemos confiar para acercarnos a Dios. Es en Cristo ahora nuestra confianza. Entonces observe cómo al llevar a cabo la circuncisión en todo varón, Dios les dice que la señal del pacto estará con ellos por siempre, como pacto, ¿qué dice aquí? Perpetuo.
Si ustedes lo hacen, si ustedes guardan esto, guardan esa señal, ese será un pacto perpetuo con ustedes. Estará por siempre con ustedes. Entonces, vemos entonces que la circuncisión aquí era una señal puesta en la carne nada más, para recordarles el pacto de Dios y que ellos debían de obedecer. Y me encanta porque es dado a los varones. A los varones, ellos son los que deben de ir al frente, guardando el pacto. Ellos son los que deben de ir al frente llevando esa obediencia de sus casas, llevando esa obediencia y trasladando esa obediencia ¿a quiénes? A sus generaciones. Y también lo vemos que es una señal en la intimidad, donde nadie más podía ver, simplemente quien la tenía. Entonces, en la intimidad, hermanos, es cuando necesitamos recordar que hay un pacto de Dios con nosotros, que hay un pacto que Dios ha establecido con nosotros. Entonces, qué interesante, ¿no? Como era una señal puesta en la carne para recordar el pacto de Dios con ellos. Versículo 14, vean lo que dice. Si alguien lo quiere leer, lo puede hacer. Sí. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella alma será borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Amén. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Razón, ha quebrantado mi pacto. Aquellos hermanos que rehusaran a la circuncisión, lo dice aquí, serían apartados de entre el pueblo. ¿Por qué? Porque rehusar a la circuncisión era despreciar ¿qué? El pacto de Dios. Ha quebrantado mi pacto, ha despreciado mi pacto. Para Dios eso era quebrantar su pacto. O mejor dicho, no estar de acuerdo con el pacto, no querer guardar el pacto, no querer ser parte del pacto. Por lo tanto, dice Dios, no puedes estar dentro del pueblo. No lo quieres guardar, no puedes ser parte del pacto. Entonces en la Escritura podemos ver, hermanos, que la circuncisión, pues es eso, un símbolo de separación, un símbolo de pureza, un símbolo de lealtad al pacto. Entonces, así como había personas que aceptaban el pacto, así también habían algunos que lo estaban rechazando o que lo rechazaban y que no querían circuncidar a sus hijos y que decían, no, ¿por qué lo vamos a guardar? ¿Por qué vamos a ser parte del pacto? ¿Por qué vamos a circuncidar a sus hijos? A nuestros hijos ya no lo hagamos. Es que dice Dios, al que no esté circuncidado, sepáralo del pueblo, apártalo del pueblo. Sepáralo del pueblo. ¿Por qué? Porque no quiere el pacto conmigo. No desea estar en el pacto. Entonces, hoy en día, hermano, podemos ver lo mismo. Personas que rechazan el pacto en Jesucristo. Personas que rechazan la salvación en Jesucristo, que es el cumplimiento de la promesa, ¿no? Lo que hemos visto. Rechazan el nuevo pacto. Rechazan la promesa de salvación. Y usted y yo no podemos entonces estar en el pacto o recibir los beneficios del pacto sin antes estar sellados o recibir la señal del pacto. Es lo que podemos ver aquí. No podemos ser parte del pueblo, no podemos estar con el pueblo de Dios sin el sello requerido. Necesitamos tener esa señal que nos hace parte de ¿qué? Del pueblo de Dios. Entonces, esto nos da una lección aquí muy importante, hermanos. Muchos quieren ser parte del pueblo de Dios y recibir los beneficios de Dios y tener de Dios beneficios y esto y lo otro, pero no quieren circuncidar sus corazones, no quieren apartar la carne de sus corazones, no quieren guardar el pacto fielmente, no quieren que el sello de Jesucristo esté en su corazón. Quieren, sí, los beneficios de ser parte del pacto, que Dios esté con ellos, que Dios les ayude. Pero Dios es claro aquí. Si no quieres ser circuncidado y abandonar la carne y abandonar la confianza en la carne, no puedes estar entre mi pueblo. No puedes ser parte del pueblo, no puedes ser parte del pueblo. Entonces, hermanos, aquí vemos algo muy claro. Dios dice, o eres o no eres. O estás o no estás. O tienes el sello o no tienes el sello. Eso es. No podemos jugar, hermanos, a la iglesia. No podemos jugar a ser cristianos. No podemos jugar a ser parte del pueblo de Dios. Si lo tenemos en nuestro corazón, qué bueno. Somos parte del pacto. Somos tomados en cuenta entre el pueblo de Dios.
Pero si no hemos circuncidado nuestro corazón espiritualmente, no podemos ser parte del pueblo de Dios. No podemos tener parte entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios. Hemos quebrantado ese pacto. Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, no podemos recibir los beneficios del pacto sin antes estar sellados. Y esto nos da una lección muy importante, hermanos. Debemos de apartar la carne de nuestras vidas. Debemos de apartar los medios carnales. Debemos de apartar la confianza en la carne de nuestros corazones. Toda aquella carnalidad que esté en nuestros corazones debe ser apartada para ser parte del pacto. ¿Y cómo lo apartamos? ¿Creyendo en quién? En Jesucristo. Por eso decíamos ahorita, no valemos por nuestras posesiones. No valemos por lo que somos. Ya tenemos un precio dado en la cruz del Calvario. Y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo lo dice. Debemos de circuncidar. En el Nuevo Testamento Pablo lo dice, circuncidar nuestro corazón. Ser circuncidados en nuestro corazón. Ser separados en el interior. ¿Para quién? Para el Señor. Para pertenecer a su pueblo. No podemos entonces pertenecer al pueblo sin antes ser separados para Dios. Y esto es lo que Jesucristo en su ministerio venía a enseñar. Aquellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque guardamos la ley y aparte tenemos la circuncisión en la carne. Y Jesús les decía, ¿vuestro padre es quién? El diablo. Porque las obras de él hacen, es decir, en su corazón no había una circuncisión espiritual. Sí, tenían la marca como algo evidente en el exterior, pero ellos confiaban en eso para alcanzar la salvación. Dios dice, no se trata solamente de un sello exterior. Sí, el sello es bueno exteriormente, pero la circuncisión es necesaria también, ¿en dónde? En el corazón. Entonces aquí dice, aparta la carne de tu vida para que entres en el pacto. Si no la apartas, no puedes ser parte del pueblo, porque has quebrantado mi pacto. Entonces, hermanos, apartemos la carne de nuestras vidas, separémonos en el interior, en el corazón ahora, por medio de Jesucristo, para pertenecer al pueblo. Entonces, usted y yo no podemos pretender entrar en la eternidad, hermanos, si no tenemos el sello espiritual que es la fe en Jesucristo. Muchos quieren el cielo. Todos van al cielo. Si usted le pregunta a una persona, ¿a dónde vas cuando mueras? ¿Qué te dice? Al cielo. Y le dice, ¿y por qué razón? No sé, dicen, pero voy al cielo. No, hermanos. Entrar en la eternidad, para entrar en la eternidad se necesita el sello espiritual, que es la fe en ¿quién? En Jesucristo. En Él somos circuncidados espiritualmente. Y se aparta la carne de nuestros corazones, porque la carne no heredará ¿qué? Lo eterno. La carne no heredará lo eterno. Es así, hermanos. Entonces, pretender entrar en la eternidad sin tener el sello, no se puede. Es necesario que Jesucristo transforme y circuncide nuestra carne en el corazón para poder ahora sí entrar en esos beneficios del pacto. Entonces no se trata solamente de tener una señal exterior, sino también de tener una señal ¿en dónde? En el interior. Y eso es lo que Pablo contrarresta, ¿no? En la carta que estamos estudiando de Gálatas. Es lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas. Esos quieren venir a ustedes a engañarlos con la circuncisión y que pongan su confianza en eso, en los ritos de la ley. Pero no, dice Pablo, lo que ustedes necesitan es fe. Es creer en la gracia, confiar en la gracia de Dios, en la obra perfecta de Jesucristo. En eso es lo que deben confiar y no en la carne. Entonces en Gálatas hemos estado viendo, ¿no?, cómo Pablo está contrarrestando esa idea de que a la cual estaban siendo arrastrados los creyentes a confiar en las acciones externas, olvidando que todo es por la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, abandonemos la carne, abandonemos la confianza en la carne y confiemos en el Señor. En medio de las pruebas, abandonemos la confianza en los medios carnales y confiemos ¿en quién? En el Señor. Entonces ahora en los siguientes versículos, a partir de aquí, hermanos, vemos cómo Dios le anuncia a Abraham la promesa que va a ser cumplida por medio de Sara. Vean el versículo 15. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será ¿qué? Será su nombre. Si ustedes recuerdan, a Abraham ya se le cambió el nombre. A Abraham ya le fue cambiado el nombre. Pero ahora Dios dice, pues también a tu mujer.
También a Saraí le cambiaré el nombre, y Saraí significa mi princesa, y es cambiado a Sara, que significa princesa. Es como diciendo a Abraham, Abraham, ya no será tu princesa, sino será la princesa de otros y de muchos. Entonces de aquí en adelante Saraí será llamada Sara. ¿Por qué ese cambio de nombre? ¿Qué significa ese cambio? Bueno, en el siguiente versículo tenemos la respuesta. Si alguien lo quiere leer, ahí está la respuesta y la razón del cambio de ese nombre. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Amén. Este cambio de nombre, hermanos, era a razón de que Dios la iba a bendecir. Iba ahora Sara a ser madre de ¿qué? De naciones. Iba a tener un hijo y por medio de ella iba a ser madre de naciones y madre de reyes de pueblos. Reyes de pueblos vendrían por ella. Entonces, qué interesante, ¿no? Dios ya está diciéndole, la promesa se cumplirá. Ya eres madre de naciones. La promesa es fiel. La cumpliré. Pero necesito darte una muestra de ello. Cambiarte el nombre. Darte un nuevo significado. Entonces, hacía tiempo, hermanos, que Dios ya le había dado la promesa a Abraham, ¿no? Desde el capítulo 12, desde que lo llamó. Te bendeciré y te haré una gran nación y esto y lo otro. Pero, pues, ¿dónde está? No parece que se ha cumplido todavía. Ya Abraham tiene aquí casi 100 años. Han pasado aproximadamente 24, 25 años. Nada de eso se miraba en este momento. Pero observe cómo los propósitos de Dios se dan a conocer gradualmente. Gradualmente Dios va dando un poquito, mostrando un poquito de su propósito. Y es aquí ahora donde a Sara se le dice que ella tendrá ¿qué? Un hijo. Al principio Abraham nomás le dijo, te bendeciré y te haré una gran nación. ¿Cómo? Empiezan las preguntas, ¿no? Pero gradualmente Dios empieza a revelar sus propósitos, a mostrar sus propósitos. Y ahora le dice a Sara, esa nación, esa gran nación que formaré, va a ser por medio de Abraham y por medio de ti. Tú tendrás un hijo. Y vean el versículo 17 y 18. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo? Se rió. Y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? Y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Observa, hermano, lo que pasó aquí. Qué interesante, ¿no? Abraham cae sobre su rostro en tierra y pues se ríe y le pareció poco probable que a sus 100 años, que dijo ya estoy ya un poco entrado en años, 100 años, y aparte Sara tiene 90 años y aparte Sara es estéril, no puede tener hijos. ¿Será que Dios nos dará un hijo a nosotros dos? ¿Será posible que Dios nos dé un hijo? Y observe cómo Abraham dice, pues Dios, tengo la solución aquí. Para que eso se cumpla, ojalá que Ismael, ¿qué dice? Viva delante de ti. Entonces, es decir, Abraham le pide a Dios que sea Ismael en quien las promesas se cumplan. Ojalá que sea él. Y dice, bueno, nosotros ya estamos viejos y posiblemente, no sé si se va a dar, Dios. O sea, imagínense los cuestionamientos de Abraham. Entonces, y le propone, ¿no? Le da la solución, y ojalá que Ismael viva delante de ti. Y es que la promesa de un hijo, hermanos, demandaba fe en Dios. Demandaba espera en Dios también. Algo que por lo general no estamos muy acostumbrados a hacer. No queremos confiar en Dios, no queremos esperar en Dios. Preferimos que Dios diga a Dios, no, pues aquí tengo esto, Señor, úsalo. Esta es mi solución, Dios. Úsalo y esta es mi solución. Nomás arréglalo un poquito, Dios, ahí. Y úsalo lo que yo traigo. No. Es lo que Dios le está diciendo aquí. No va a ser por medio de lo que quieras, Abraham, de lo que tú tienes. No, será por mi medio. Era como si Abraham le dijera, Señor, aquí está mi plan por adelantado. Ya lo llevé a cabo mi plan. Pues bendícelo, aunque metí la pata con Agar, Señor, pues bendice esto.
bendice eso que yo traigo, ¿no? Y cuántas veces, pues, los solteros creyentes, ¿no? A veces dicen, no, voy a ir a evangelizar a alguien por ahí, dicen, para traerla al Señor y casarme con ella, dicen, y que Dios luego nos bendiga grandemente. Hermanos, no es así. Es conforme al plan de Dios. Dicen, voy a ir allá, dicen, y queremos luego que Dios bendiga nuestros planes que hacemos por adelantado. Cuando metemos la pata y luego le decimos, bueno, Señor, bendice esto. Ese error que ya cometí, úsalo. No, hermanos. Muchas veces queremos que Dios bendiga nuestros errores y actos fuera de su voluntad, que es lo que Abraham está diciendo. Ojalá que Ismael viva delante de ti, ojalá que en él se cumplan las promesas que tiene Dios. Y vean cómo le contesta a Dios. No, Abraham, sino que será Sara, tu mujer, que te dará un hijo, y le pondrás el nombre ¿de qué? De Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Observe cómo Dios le asegura a Abraham que no será por sus medios, no serán, Abraham, tus medios los que estás proponiendo, esos medios carnales que tienes, por los cuales se cumplirá la promesa, sino que será por mis medios, le dice el Señor, a la manera que yo he dicho a Abraham, a la manera que yo quiero. Entonces Sara, la mujer estéril de 90 años, le va a dar ¿qué? Un hijo. Y ese hijo va a llevar un nombre. Y qué interesante, porque Isaac, su nombre significa ¿qué? Risa. El que ríe, risa. Era como si Dios le fuera a Abraham a recordar durante el tiempo que sigue de aquel momento cuando él se rió. De aquel momento cuando Abraham se rió. Entonces cada vez que Abraham llamara a su hijo, risa, risa, Isaac, te necesito aquí para que me voltee las tortillas. Era como que Abraham recordara pues ese momento, ¿no? Cuando se rió de lo que Dios le había dicho. Y que dijera, pues, Dios cumplirá sus propósitos por sus medios, no por mis medios carnales. Vean, por eso es que la circuncisión es eso. Es abandonar la confianza ¿en qué? En la carne. Y Dios le está dando esa señal a Abraham. Claro, era una señal externa, pero más que externa, era una señal que en el corazón. O sea, Abraham le está diciendo, abandona Abraham, para que entres en mi pacto, para que yo lleve a cabo mi pacto, es necesario abandonar la confianza en la carne, la confianza en los medios carnales. Y desde el punto de vista de Abraham, parecía todo irrisible, pero Dios lo llevó a cabo, hermanos. La promesa de darle un hijo por medio de Sara se hizo realidad más adelante. Entonces Dios le dice a Abraham, es por medio de Isaac, es con Isaac que estableceré ¿qué? Mi pacto. Es con él que estableceré mi pacto y con su descendencia. Entonces nada puede sustituir el plan de Dios, hermanos. Dios ya tiene un plan trazado, Dios ya tiene un plan establecido y lo cumplirá fielmente, a pesar de que nosotros le digamos, Señor, aquí tengo un plan un poquito mejorcito. No, le dice Dios a Abraham, no es tu plan, Abraham, es el plan que yo he establecido, será por medio de Isaac, será por medio de él que yo estableceré mi pacto. Entonces Dios es fiel a su promesa original cuando llamó a Abraham. Le dará un descendiente por el cual bendecirá a todas las naciones de la tierra. Y es por medio de Isaac. Y podemos ver en Mateo, ¿no? Ahí está Isaac como un antepasado. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué va a pasar con Ismael? ¿Qué plan tiene Dios para él? Veamos en el versículo 20, si alguien lo quiere leer. En cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Amén. Vea, Dios ha escogido a Isaac como el canal de bendición. Es por medio de él que vendrá la salvación. Pero le dice a Abraham que bendecirá a Ismael, su descendencia será multiplicada, su descendencia será grande en gran manera. Incluso Dios le da aquí el número de hijos que vendrán de Ismael. 12 príncipes saldrán de él y le haré una gran nación.
Y es de aquí donde descienden, hermanos, hoy en día muchos de los árabes, muchos de los países árabes descienden de Ismael. Incluso los árabes también guardan la circuncisión. ¿Por qué? Porque ellos descienden de Ismael. Entonces vemos aquí cómo Dios cumplió su promesa. Les hizo una gran nación. Les dio una cantidad grande de descendientes. Lo multiplicó en gran manera. Pero vean el versículo 21 nuevamente. Pero Abraham, a pesar de que Dios le ha dado esta promesa a Ismael, pero mi pacto, nuevamente vean, como que Abraham, si no te quedó claro, pero mi pacto lo estableceré con Isaac. Es como que si Abraham hubiera dicho, no Dios, pero ¿cómo no? Mejor aquí. No, mi pacto lo estableceré con Isaac. Y nuevamente le recarga, el hijo que Sara te dará, vean, por este tiempo, el año que viene. Dios le dice a Abraham, hermano, nuevamente, por si te quedaron las dudas, Abraham, mi pacto será con Isaac, punto y aparte. Más directamente no se lo pudo haber dicho, es por medio de Isaac, el hijo que Sara te dará. Eso quiere decir que las bendiciones del pacto serán únicamente por los descendientes de Isaac. Es por medio de él que la promesa de Dios se llevará a cabo, se cumplirá. Entonces observe cómo también le dice Dios el tiempo. El tiempo en que la promesa se cumplirá. Por este tiempo, el año que ¿qué? Que viene. Note qué interesante. La promesa que Dios le dio a Abraham y a Sara se cumplirá en el tiempo de Dios para que su gozo sobreabunde. No en el tiempo de Abraham. No cuando Abraham quisiera. No cuando Abraham quiso que fuera. No. Dios le da ahora el momento. El tiempo en que la promesa se cumplirá. Entonces Abraham se había adelantado anteriormente, ¿no? Quiso como adelantar la promesa. Dios le dice, no fue cuando quisiste, sino es cuando yo quiero. Cuando yo llevaré a cabo mi plan. Este tiempo por el año que viene. Entonces de la misma manera la promesa de salvación por medio de Cristo, hermanos, se cumplirá a su debido tiempo. Para traer ¿qué? Gozo a aquellos que le esperan. Dios, por eso dice, a su tiempo envía a su Hijo. Vemos en el Nuevo Testamento, en el tiempo en el que Dios había establecido, en el tiempo que Dios había de llevar a cabo la redención, Dios envió a su Hijo al mundo y por él traer salvación. Y luego ahora a futuro, ¿qué? Esperamos también el cumplimiento de su regreso en el tiempo que Dios tiene planeado según su voluntad para traer gozo a aquellos que le esperan. Entonces no será cuando nosotros querramos. No será cuando usted y yo se nos ocurra decir, viene en tal fecha. No, es en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Entonces vea, cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Vea lo que pasaba con Abraham, podía hablar directamente con Dios. Dios asciende y ahora en el versículo 23 dice, entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Eso observa, hermanos, como al terminar Dios de platicar con Abraham y de darle estas promesas referentes a Sara y a su hijo Isaac, inmediatamente Abraham, ¿qué hace? Obedece el mandato de Dios acerca de la circuncisión. Entonces todos desde Abraham, pasando por su hijo Ismael, y todo varón en su casa fue circuncidado, y note, tal y como Dios lo había dicho. Observe, no fue como a Abraham se le ocurrió, sino como Dios lo había ordenado. Entonces a veces no queremos hacer las cosas a nuestra manera, y Dios ya las ha ordenado como deben de acontecer, como debe de ser. Y la pregunta es aquí, entonces, ¿estamos obedeciendo lo ordenado por Dios tal y como Él lo ha dicho, o como se me viene en gana, como dicen, ¿no? A veces decimos, no, hermanos, es que yo creo que ese versículo de la Biblia no debe decir eso. Decimos a veces, ¿no? O yo pienso que es de esta manera. No, hermanos. Dios ya ha establecido en su palabra cómo debe de ser. No como nosotros querramos. No como nosotros querramos que sea, no.
debemos de hacerlo como Él ya lo ha dicho en su palabra. Por eso Abraham, ¿qué hace? Hace y obedece tal y como Dios lo había dicho. Esa es obediencia, hermanos. Obedecer a lo que Dios ha dicho en su palabra fielmente. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo pienso que debe ser así. No, es que aunque la Biblia dice así, yo creo que debemos de ver las cosas con amor y a las personas con amor, ¿no? Hoy en día hay personas o iglesias, ¿no? que permiten incluso cosas que son antibíblicas dentro de la iglesia, aduciendo amor y diciendo que Dios es amor, y no es así. Es como Dios lo ha establecido en su palabra. Como Dios lo ha dicho en su palabra, es la manera en la que nosotros debemos de obedecer. Entonces, vean el versículo 24 hacia el final. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. Abraham de 99 y su hijo de 13 entonces reciben la señal del pacto. Y esto me llama la atención, y me llamó la atención aquí porque, hermanos, nunca se es demasiado viejo o joven para obedecer lo que Dios ha ordenado. Abraham tiene aquí, ¿cuánto? 99 años. Cualquiera diría, no, pues ya, ¿para qué voy a obedecer a Dios si ya me voy a morir? No, ¿para qué voy a hacer lo que Dios quiere si... No, para los años que quedan mejor disfruto la vida y le doy vuelo a la hilacha a mi manera. No, hermanos. Nunca se es demasiado viejo para obedecer a lo que Dios ha ordenado. Nunca. Abraham tiene 99 años y obedece lo que Dios ha dicho. Se circuncida, es circuncidado, incluso circuncida a su hijo de 13 años. Entonces note cómo Abraham se puso también como ejemplo. Él mismo como ejemplo, él mismo fue circuncidado, él mismo se puso como ejemplo de lo que Dios había ordenado y luego hizo lo mismo con su hijo y con los demás. Entonces, hermanos, observemos cómo debemos de buscar ser ejemplos de obediencia. Ejemplos de obediencia a lo que Dios ha dicho, para que los demás también hagan lo que Dios ha dicho. No solamente, hagan eso, ¿y yo qué? No, circuncídense. Y pues Abraham, ¿y usted qué? No, Abraham dice, pues yo voy a empezar obedeciendo a Dios. Yo quiero obedecer a Dios y yo me voy a circuncidar y luego circuncido a mis hijos. Entonces, hermanos, la obediencia a Dios debe empezar de manera personal. Muchos quieren que sus hijos sean obedientes al Señor, ¿y ellos? Muchos quieren que Dios guarde a sus hijos y que Dios los bendiga y que Dios los libre de todo mal. ¿Y ellos qué? No quieren obedecer a Dios. No quieren buscar de Dios. No quieren guardar el pacto con Dios. No quieren andar en otras cosas. Pero quieren que sus hijos sean bendecidos. Quieren que sus hijos sean guardados y que a ellos les vaya bien y que Dios los cuide. No, hermanos. Debemos de ser ejemplo. Abraham es circuncidado como ejemplo. Dice Abraham, tiene que empezar por mí, y luego mi hijo, y luego también los que están en mi casa. ¿Cómo pretenderemos que nuestros hijos vivan para Dios si nosotros no les damos el ejemplo? Eso es lo que veo yo aquí, hermanos. Abraham fue circuncidado, y también su hijo y los de su casa. Entonces, hermanos, es interesante lo que vemos aquí. Dios nos llama a ser ejemplos de obediencia, donde los demás puedan ver de que estamos obedeciendo. Entonces, ¿cómo yo le diré a mi hijo, a mis hijos, obedezcan a Dios? ¿Y usted qué? Si usted no obedece a Dios, usted hace lo que le place la gana, no obedece su palabra. ¿Cómo pretenderé yo entonces hacerles ver a ellos que guarden el pacto? No se puede, hermanos. Debemos de ser ejemplo. Entonces, lo interesante aquí, vean, la respuesta de Abraham también fue rápida. Lo dice el versículo 26. En el mismo día que fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. ¿Por qué repite la Biblia esas cosas? ¿Por qué la Biblia recalca, ya fue circuncidado a los 90 años? Porque lo hizo, y luego dice, en el mismo día fueron circuncidados. Note, para mostrarnos que la respuesta de obediencia de Abraham fue ¿qué? Fue rápida, fue en el mismo momento, fue en el mismo día. Entonces aprendemos aquí otra lección interesante. La obediencia no anda con que, es que con excusas y que no, que después y que no, es que primero voy a lavar la ropa, no es que primero voy a poner a cocer frijoles y ahí luego busco de Dios. No, hermanos, no es así. Aprendamos que la obediencia debe ser una obediencia rápida.
sin excusas, actuar de inmediato a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado una predicación o un sermón y Dios nos ha... pero salimos aquí y se nos olvida? Y en el momento decimos, sí, voy a cortar con todo eso, voy a abandonar todo pecado, voy a abandonar, pero en el momento salimos, pasamos por el portón, llegamos a la casa y se nos olvidó. Y la obediencia que debía de ser rápida terminó alargándose y con excusas y con el tiempo que olvidándose. No, hermanos, el circuncidar nuestro corazón y el circuncidar nuestra vida debe ser algo de inmediato. No dejarlo para después, no darle largas a buscar de Dios, a buscar su perdón. No, debe ser un actuar inmediato. El abandonar el pecado, el circuncidar la carne de nuestro corazón, el quitar la carne de nuestra vida, debe ser algo rápido. Dejar que Dios lo haga rápidamente. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros? Puse yo una pregunta aquí. ¿Cómo respondemos nosotros a la palabra de Dios? ¿Con excusas o actuamos rápidamente como Él lo dice? Es algo que debemos de preguntarnos. ¿Cuál es nuestra respuesta a la palabra de Dios? Hey, es que yo creo que esa amistad que tengo, sí, ahí la voy a dejar. No, hermano, no, es que esta situación que tengo por aquí, no, es que yo creo que no, a lo mejor Dios sí quiere. No, hermanos, no es algo con excusas, sino rápidamente, ser circuncidados, cortar con la carne rápidamente. Versículo 27, ya para terminar, también fueron circuncidados con él. Vean, nuevamente lo repite, todos los varones de su casa, aquel que había nacido en su casa y los que habían sido comprados a extranjeros. Observemos, hermanos, cómo se nos recalca que Abraham circuncidó a todos. Abraham tuvo el valor de circuncidar aún a sus hombres de guerra, a sus siervos que posiblemente Abraham necesitaba para defender sus propiedades y sus riquezas y todo aquello que Abraham había adquirido, porque Abraham era un hombre rico. Y posiblemente, se recuerdan, Abraham tuvo ya una guerra con ciertos reyes por ahí y que a lo mejor no salieron muy amigables, ¿no? Pero aquí me muestra cómo Abraham circuncidó a todo mundo. A todo mundo, tanto a los nacidos en su casa como a los comprados en el extranjero. Y esto me muestra, hermanos, la confianza que Abraham tuvo en el pacto de Dios. Sabía que si Dios le había ordenado hacerlo, Dios iba a cuidar de él. Y aunque sus siervos, que podían defenderlo y defender sus propiedades y sus riquezas, estuvieran, pues ya ven, circuncidados y posiblemente en días de curación, él dijo, pues no confiaré en ellos, para que Dios preserve mis riquezas, para que Dios preserve lo que Él me ha dado. ¿Confiaré en quién? En el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, cuando usted cree verdaderamente a lo que Dios dice en su palabra, vemos aquí, se evidenciará en sus acciones. Usted lo hará y confiará en que lo que Dios hará por usted es mejor. A Abraham no le importó circuncidar a sus hombres de guerra, a todos los que había comprado por dinero y decir, no, voy a dejar estos 10 por si viene alguien ahí a hacerme guerra y para que me defiendan. No, voy a dejar estos 100 por aquí, estos 300 por allá por si viene alguien a hacerme guerra, que me defiendan. No, Abraham dice, a todos porque Dios me lo ha ordenado. Esa es la confianza, hermanos, en Dios. Eso es obediencia en Dios, saber de que ya no confiamos en la carne, en los medios carnales, en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Dios va a hacer. Por eso la circuncisión no solamente es un sello en la carne, sino es en el corazón. Abraham circuncida a todos por igual, sabiendo que Dios va a cuidar de él y de sus bienes y de su riqueza. Entonces, hermanos, creer verdaderamente en Dios y en lo que dice su palabra, como lo vemos aquí, se evidencia en una acción. Muchos dicen creer en Dios y confiar en Él, y a la hora de la prueba, ¿qué hacen? Se apartan, menguan, desfallecen. No, hermanos, creer en lo que Dios ha dicho se evidencia a través de el actuar. En las acciones, Abraham actuó, creyó a lo que Dios le había dicho, circuncídalos. Pues lo tengo que hacer. No hubo de otra. Creyó verdaderamente y lo hizo.
Amén, hermanos. Entonces, tenemos en este capítulo, hermanos, un maravilloso ejemplo de obediencia. Un ejemplo maravilloso de fe. Y usted y yo, por medio de Cristo, entonces hemos sido circuncidados en el corazón para ya no vivir en la confianza de la carne, para ya no depender de las cosas carnales, sino para vivir por la fe en Él. Y si usted y yo hemos comprendido la obra de Jesucristo, que fue el propósito del pacto de Abraham, entonces debemos de que guardar la fe como Dios la ha encomendado, tal y como Dios lo ha mandado a hacer, tal y como Dios lo ha establecido en su palabra. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por su palabra? Porque realmente necesitamos, hermanos, más confianza en Él y menos confianza en la carne. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia en nuestras vidas, gracias por tu fidelidad, Señor. Pero sobre todo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra que hoy podemos abrir, Señor. Gracias porque nos permites nuevamente hacerlo y ser confortados, y ser confrontados, Señor, y ser exhortados por medio de ella a abandonar, Señor, toda confianza en la carne, a circuncidar por medio de tu sacrificio la carne de nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por esa obra que has hecho en la cruz. Esa obra que ha pagado el precio, Señor, de nuestra culpa. Esa obra que nos ha dado un nuevo valor, Señor. Y ahora te pedimos tan solo, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a vivir en obediencia delante de ti. Así como Abraham, Señor, a vivir una vida de obediencia, una obediencia rápida, una obediencia que actúa, Señor, y que es consecuente con lo que cree. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir de la misma manera, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en este día. Guarda a mis hermanos, Señor. Llévales con bien a sus hogares. Guarda de sus vidas, Señor. Y que todo lo que hagan, Señor, sea dependiendo de ti. Ya no dependiendo, Señor, en la carne. Ya no dependiendo de la confianza que podamos tener en los medios carnales, sino únicamente de ti, Señor. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.